Por supuesto, en la pantalla de Tigo Sports, autoriza Heredia. En marcha el encuentro entre Independiente y el Sportivo Luqueño. Cuarta fecha, torneo Apertura 2017. Y fue por José Villagra, que en ese entonces era el... Espérame que se viene Ceballos, le puede pegar Ceballos. Terminaba tomando Montiel. Atención que persiste peligro, le va a pegar Divani. Y termina salvando con el pie izquierdo Pablito Gavilán. Cuando Divani se relamía para evitar el primero en este partido, Landolfi. Tocaba para Alfio Oviedo, la tiene el efecto del gol, descargando para Richard Martínez, se viene Independiente, Richard el remate y va pasando no muy lejos del palo derecho. Otra vez una buena insinuación de Independiente, Landolfi. Y la segunda consecutiva donde Richard Martínez encuentra espacios en esa zona derecha. Por ahí va apareciendo problemas en el Sportivo Luqueño. Martínez es un jugador muy interesante, es rápido y también es atrevido para definir como aquí. Ceballos que la va aguantando, jugando para Divani, le puede pegar Divani, el remate de Divani, la pelota pasa tirándole un guiño al palo derecho y se pierde por línea final. Las dos más importantes de este partido con Guido Divani, otra vez entrando en acción Divani, muy buen aguante de Pablo Ceballos de espaldas al arco para luego habilitarlo en este caso a Divani, que estuvo cerca de convertir. Y atención que se viene Alfio Oviedo, el remate de Alfio, el palo que le dice que no al espectro del gol. Iba recuperando por allí Ferreira el centro de Saldívar, estaba atento Centurión, pero por favor el remate de Alfio Oviedo al palo. Y hace varios minutos que presenta Luqueño problemas en esa zona izquierda. Y principalmente Romero, hoy no funcionó, no estuvo preciso el número 10 Romero. Veremos si puede ser clave. Y la tiene el Tono Ortiz, el remate de Ortiz. Independiente, lo hizo Ricardo el Tono Ortiz. Quería usted experiencia, quería presencia. La primera que toca Ricardo el Tono Ortiz, una buena conexión en ataque y termina definiendo el número 20, recién ingresado. La primera pelota que toca la manda a guardar. Señoras y señores, gana el que oficia de local hoy aquí en el Adrián Jara. Gana Independiente por 1-0. Y le está dando claridad el Tono Ortiz, la tiene Aldo Vera jugando la pelota para Portillo para Ramón Cardoso, quiere Cardoso, atención con esto, se viene el segundo, Cardoso el centro atrás, no podía por allí conectar al Alfio Oviedo y terminaba sacando la pelota Alegre y se viene la réplica del Sportivo Luqueño y se armó un lindo partido. Cuando se viene el Luqueño tiene Ceballos y estuvo atento para salir a cortar esa acción Gavilán. Se viene Alexis Rojas. La tiene Rojas, quiere ganar el fondo Rojas, mete el brazo Rojas, mete el freno, atención Rojas, el centro, hasta Ceballos en la línea, no la pueden sacar, y va quitando Gavilán, insiste Vera, y acaba de salvar Velázquez en la línea, lo que era el empate. Bueno, y tuvo una el Sportivo Luqueño, pero definitivamente no es el partido del Auriazul. Fantasía de Rojas, esto uno pedía del equipo del Sportivo Luqueño, y sobre la línea termina salvando Velázquez. Es el número 3 Velázquez el que le termina negando el empate al Sportivo Luqueño y a su mejor jugador en este partido, a Pablo Ceballos. Final del partido, victoria de Independiente, agónica victoria por 1-0 para que sea su primer triunfo en este torneo Apertura. Le ganó 1-0 al Sportivo Luqueño.